En este caso tenemos una línea de transmisión de doble circuito compuesta por ACCR Scooter y nos piden determinar la reactancia inductiva por fase considerando una frecuencia de 60 Hz. En este caso tenemos que el sistema tiene conductor 1, conductor 2, conductor 3 y que en la misma estructura existen otros conductores que están conectados a otra fase, que este es el conductor 1', el conductor 2' y el conductor 3', cuyas medidas se encuentran presentadas con mayor detalle en este segmento de la figura. Entonces, para ello vamos a partir de determinar el radio medio geométrico que viene por tabla para este conductor, el scooter. Entonces, si miramos este conductor, el scooter, su radio medio geométrico es el presentado acá. Entonces tendríamos que el radio medio geométrico del scooter es de 0,0351 pies, su equivalente en metros entonces sería de 0,01069,8, vamos a aproximarlo a 7 metros. Bueno, en este caso se debe hacer un poco más de procedimiento. Vamos a iniciar por determinar los radios medio geométricos propios de cada conductor que está conectado a la misma fase, es decir, vamos a calcular el ds de 1', de los dos conductores que están conectados a la fase 1. Para este caso, entonces requerimos de, entonces, en este caso tenemos que cada conductor, en este caso tenemos que hay dos conductores por fase, es decir, que nos va a aparecer la raíz cuarta en este caso, que sería el n al cuadrado términos. Y la distancia que necesitaríamos en este caso, en primera instancia sería el d 1', por la distancia de 1 a 1, que en este caso reflejaría el radio propio de estos conductores. Entonces, para determinar esta distancia se hace necesario emplear este triángulo rectángulo en donde un cateto tiene 8.6 metros y el otro 5.9, es decir, que este término va a ser igual a la raíz, como los términos son iguales, esto se va a repetir al cuadrado y se puede simplificar como la raíz cuadrada de la distancia de 1 a 1, que sería la raíz cuadrada de 5,9 al cuadrado más 8,6 al cuadrado por el radio medio geométrico, que en este caso es de 0,0107 metros, y eso nos daría que el ds11 va a ser igual a 0,3341 metros. Posteriormente
entonces determinamos los otros dos ds, el ds de 2 a 2' y el ds de 3 a 3'. Lo mismo, vamos a tener 4 términos por cada uno de ellos, es decir que se puede expresar como la raíz cuadrada directamente, considerando que se van a simplificar el cuadrado con el 4. Y entonces, en este caso, para el conductor 2, tenemos que las distancias entre los dos conductores, es decir, d2, 2' por el d2, y en el caso del conductor 3 sería d3, 3' multiplicado por el propio del conductor. Lo que les digo acá lo podemos expresar a la 4, que sería la fórmula estricta, y en el siguiente procedimiento este término a la 4 se simplifica porque vamos a tener dos veces el mismo término. En este caso el d2 es de 7,9 metros, que es el que tenemos acá, la distancia de 2 a 2, el d2, y la distancia de 3 a 3 es esta que tenemos acá, que es igual a 10,55 metros. Y esto se multiplica por el radio propio, que sería 0,0107, 0,0107, es decir, en este caso las distancias medias geométricas de estos conductores serían de, bueno, si le ponemos el término cuadrático acá deberían estar a la 4 al cuadrado, es decir, en este caso me da 0.29074, y en el segundo caso me da 0.33598 metros. Ahora, con estos tres términos, ¿qué hemos hecho? Entonces hemos representado el conjunto de 6 conductores como 3 conductores, pero en este caso estos 3 conductores están caracterizados por tener distancias medias geométricas diferentes. Entonces pasamos de un sistema de doble circuito a su equivalente en un circuito sencillo, con la característica de que estos 3 conductores tienen distancias radios medio geométricos diferentes. Entonces, para expresar esto como un único radio medio geométrico, se emplearía el ds equivalente, que sería expresar este sistema como 3 conductores que tienen el mismo radio medio geométrico, que es el ds equivalente. Para este caso, entonces, el ds equivalente sería la raíz cúbica de el d11', el d22' y el d33', que fue lo que se determinó en esta parte del ejercicio con los ds, ¿no? ds, ds y ds. Y eso nos daría que el ds equivalente va a ser igual a la raíz cúbica de 0,3341 por 0,2974 por 0,33598. Es decir, que este ds equivalente
va a ser igual a 0,3196 metros. Y ya tenemos este sistema expresado con un conjunto de conductores, en este caso 3, pero con un radio medio geométrico que sería el de ese equivalente. Con respecto a las distancias medias geométricas, entonces para este sistema de doble circuito es necesario determinar las distancias medias geométricas del conductor 1 con respecto al conductor 2, del conductor 2 con respecto al conductor 3 y del conductor 3 con respecto al conductor 1. Entonces, esto debido a que es un sistema de doble circuito en este caso. Entonces, para determinar el D12 sería raíz de m por n, donde n sería dos conductores, y si miramos cuántos conductores conforman al conductor 2 serían m términos, que van a ser dos conductores en este caso. Entonces sería raíz cuarta, y empezaríamos mirando las distancias del conductor 1 al conduc'tor 2, de 1, 2, luego la que multiplica la distancia del conductor 1 al conductor 2' por la distancia del conductor 1 al conductor 2, del conductor 1' al conductor 2, qué pena, por la distancia del conductor 1' al conductor 2'. En este caso nos quedarían que estos términos serían iguales a la raíz cuarta de, entonces la distancia de 1 a 2 es 4,4 por la distancia de 1 a 2', que sería 8,12 por la distancia de 1' a 2, que sería 8,3 por la distancia de 1' a 2, que en este caso sería 4,38. Y plantearíamos las siguientes ecuaciones. Entonces, para el siguiente término, entonces sería raíz cuarta de, y entonces ya estaríamos mirando la distancia media geométrica del conductor 2 con respecto al conductor 3. Y entonces tomaríamos las distancias de 2 a 3', las distancias de 2 a 3, que en este caso serían 8,12 por la distancia de 2 a 3, que sería 4,38, que multiplica a la distancia, nos ubicamos en 2, de 2' a 3, que sería 8,3 por la distancia de 2' a 3', que sería de 4,4 por la simetría que se presenta entre estos conductores. Y ya para el último término, entonces sería lo mismo, raíz cuarta, y en este caso vamos a mirar las distancias
entre el conductor 3 y el conductor 1. Entonces, para este caso vamos a mirar la distancia del conductor 1 al conductor 3, que sería 8,6 metros, que es ese término. La distancia del conductor 3 al conductor 1', que serían 6,3 metros. Y pasaríamos al conductor 3', la distancia del conductor 3' al conductor 1, que serían 5,9 metros, y la distancia del conductor 3' al conductor 1', que serían 8,6 metros. Determinando los valores, nos quedaría entonces que la distancia 1, 2 sería de 6,003 metros. La distancia de 2 a 3 en este caso es de 6,0033 metros, y la distancia de 1 a 3 sería de 12,876 metros. Y hasta acá tendríamos un sistema de 3 conductores separados a 3 distancias diferentes, que serían el D12, el D23 y el D31. Los deberíamos expresar como un conjunto de conductores separados de una forma simétrica, y eso lo haríamos con el D equivalente. En este caso, el D equivalente sería la raíz cúbica de 6,003 al cuadrado, porque lo tenemos dos veces, por 12,876, y eso nos daría que el D equivalente para este caso es de 7,742 metros. Y ya con estos dos valores, con el DS equivalente y el DM equivalente, el D equivalente en este caso, podemos expresar este sistema como dos conductores que tienen como radio el DS equivalente y están separados a la distancia del D equivalente. Y entonces se puede determinar la reactancia inductiva de la forma. Entonces la reactancia inductiva va a ser igual. En este caso, las dos consideraciones son una frecuencia de 60 Hz y una distancia de 60 kilómetros. Es decir, que la reactancia inductiva sería la frecuencia, que sería 60 por μ sub 0 por el logaritmo natural de. Entonces el D equivalente, que en este caso sería 7,742 sobre el DS equivalente, que sería 0,3196, y para que quede evaluado en los 60 kilómetros lo multiplicaríamos por 60.000 y nos quedaría que en este caso tenemos una reactancia inductiva de 14,419 ohmios.